Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula Buena conciencia. Hermanos, cada persona, independientemente de su raza, de su cultura, de su etnia o situación o estatus económico, tiene una conciencia. ¿Pero qué representa la conciencia en la vida de todo ser humano? Hermanos, nuestra conciencia es la parte de nuestro espíritu humano que nos dice cuando hemos hecho algo mal y hemos ofendido a Dios y cuando lo hacemos bien. En Romanos capítulo 2, versículos 14 a 15, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Hermanos, aun los que no han tenido oportunidad de conocer a Dios, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, su palabra, muestran que conocen esa ley cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ello demuestra que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o los indican que están haciendo lo correcto. Aunque no conozcan la palabra de Dios, ellos mismos saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Es como si tuvieran la ley escrita en su corazón y en su mente. Su conducta así lo demuestra, pues cuando piensan en algo ya saben si esto está bien o está mal. La buena noticia que anuncia y enseña Pablo es que Dios juzgará a toda la humanidad, y en ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos y hará justicia. Dios es un Dios justo, no prevarica. Nosotros no somos jueces, el único juez es Dios. La conciencia de todo ser humano corresponde a la naturaleza humana creada por Dios y lo capacita para que sepa lo que Dios justifica y lo que Dios condena. ¿De qué manera podemos saber lo que Dios justifica o aprueba y lo que condena? Esa es la función de nuestra conciencia. La función de nuestra conciencia es hacernos saber cada vez que pecamos, cada vez que ofendemos a Dios y también cuando ofendemos a los demás. Alguien dijo que la conciencia actúa como una alarma que suena cuando estamos mal y permanece en silencio cuando no tenemos ningún problema con Dios. Todos escuchamos la voz de nuestra conciencia cuando pecamos o hemos hecho algo que no corresponde con la naturaleza santa, justa y amorosa de Dios. Nuestra conciencia nos redarguye, nos acusa, no importa que intentemos suprimir esa voz o nos esforcemos por tener la razón en nuestras acciones. La conciencia persiste en condenarnos si lo hacemos mal y darnos conformidad cuando actuamos bien. En realidad esto es algo bueno. De otra manera seríamos como una casa sin alarma. No nos daríamos cuenta de que estamos siendo desaprobados por Dios. Nuestra conciencia nos deja saber en términos bien claros lo que Dios aprueba y lo que Dios desaprueba. Nuestra conciencia nos deja saber en términos bien claros aquello que Dios condena. Debido a nuestra conciencia nos damos cuenta de la diferencia que hay entre el bien y el mal, incluso antes de ser salvos. Cuando no éramos salvos, nuestra conciencia nos mostraba que éramos pecadores y que necesitábamos a un Salvador. Después de ser salvos, el Señor vive en nuestro espíritu y nuestra conciencia es aún más sensible que antes. Nos dice cuando hemos pecado y cuando nuestros pecados crean un problema entre nosotros y Dios, lo cual interrumpe nuestra comunión de intimidad con Él. En su primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, vamos a leer algunos versículos donde habla de la buena conciencia del creyente. Versículo 8 nos dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, o sea, vivan en armonía los unos con los otros. Debemos vivir, hermanos, compartiendo penas y alegrías, practicando el amor de hermanos, el amor fraternal, siendo compasivos y humildes, que es la base de toda vida cristiana. Versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis, hemos sido llamados para que heredemos bendición.
Versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos debe refrenar su lengua del mal y sus labios no hablar engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y luego en el versículo 16 leemos, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro aquí nos enseña a basar nuestra vida en edificar y restaurar la vida de otras personas con un amor genuino y verdadero y también con espíritu de mansedumbre por medio de la palabra de Dios. Recuerda, y quiero dejarte con esto, cada persona, independientemente de su raza, de su cultura, de su etnia o de su situación económica o social, tiene una conciencia que le dicta lo que está bien y lo que está mal. Es como una alarma que suena cuando ofendemos a Dios. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.